Bien, queridos hermanos y amigos, por la gracia de Dios, vamos a tener este mensaje de la palabra de Dios que corresponde a la reunión el día domingo, la predicación del Evangelio, llevándose a cabo en este medio por las circunstancias que todos conocen, de público conocimiento, que no podemos reunirnos en la Avenida 58, donde habitualmente lo hacemos, la casa de Dios, como así la llamamos, el templo, donde estábamos acostumbrados a reunirnos y en este momento no lo podemos hacer. Cosa que seguramente a muchos nos sorprendió, nos llegó como una situación que no esperábamos, y así, bueno, el gobierno ha decidido que no se puedan reunir muchas personas en el lugar por esta pandemia mundial que está sucediendo, en la cual hemos escuchado la catástrofe que está padeciendo el mundo y que no sabemos cuándo ha de llegar a su fin, si es que acaso llega, ¿no? No queremos ser alarmistas, pero sí ser realistas de la situación en la cual estamos viviendo. Y pensando un poco en este tema que está sucediendo en el mundo, como decía, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y vamos a leer, voy a dar lectura desde el versículo 22 en adelante, como decía el capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios: estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo simulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: que oiremos acerca de esto otra vez. Esta palabra que hemos leído, como bien decía en los versículos primarios que estuvimos leyendo, nos habla del apóstol Pablo, que estaba en medio del Areópago, diciendo a los varones atenienses, y decía que en todo os veía como más supersticiosos. Y no vamos a estudiar lo que se refiere claramente a lo que está
diciendo en estos versículos con respecto a lo que sucedió en ese momento, sino que lo vamos a comparar con los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento. Bien dice en la palabra de Dios que el apóstol Pablo veía a aquellas personas como más supersticiosas. ¿Y una persona supersticiosa qué es? Una persona que cree diferentes cosas, que tiene miedo, que pone su mirada en otras cosas que no sea Dios, en cualquier otra cosa que pueda adorar, o cualquier otra cosa que pueda llegar a ayudarlo en algún sentido. Y el apóstol Pablo les decía a estas personas que inclusive tenían santuarios, tenían lugares de diversas adoraciones, cosa muy común que vemos hoy en día. Vemos una cosa muy común en la gente, en las personas de este mundo que nos rodean, donde hay diferentes situaciones de adoración a todo aquello, o inclusive a cosas que no tienen vida, adoran a situaciones, a cosas que, como decía, no tienen vida, o les hacen en alguna manera tener vida por el sentido propio que ellos tienen, creen que les oyen. Y el apóstol Pablo en este aspecto les está diciendo que eran personas supersticiosas, pero que hay un Dios, como dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Y acá les empieza a hablar de aquel verdadero Dios, el Dios que muchos adoramos y que muchos adoran en situaciones de necesidad, en situaciones adversas, le buscan para beneficios propios, inclusive en algunos casos proclaman que Dios los va a ayudar en situaciones económicas necesitadas, o inclusive lo usan para beneficio propio. Este Dios, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que creó al hombre, como dice, de un linaje, fuimos todos creados por un hombre que Dios creó, fuimos todos descendientes, fuimos todos hechos de esta simiente, por decirlo de alguna manera, a través de los años y a través de los siglos. Fuimos todos hasta llegar al día de hoy por aquel primer hombre que creó Dios. Podemos decir que somos linaje de este primer hombre que creó Dios. Ahora, dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificios y de imágenes, imaginación de hombre. Y fíjense cómo dice el versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué dice el Dios que ha establecido, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia de aquellos hombres ignorantes que por diferentes situaciones, podemos decir, han adorado y han pensado en que pueden llegar a tener beneficios sobre aquellas cosas que no oyen, que no escuchan, aquellas cosas, como dice, que estos atenienses eran tan supersticiosos que adoraban todo lo que podían, olvidándose del Dios verdadero, aquel Dios que fue el creador, que es el creador del cielo y de la tierra, y que ahora está diciendo que hay que arrepentirse. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? ¿De qué es lo que se tienen que arrepentir? Y por lo que vemos acá, lo que dice en la palabra de Dios, es por haberse alejado de Dios, por haber dejado a Dios. Porque en la palabra de Dios, en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. ¿Y de qué habla del pecado? El pecado está en todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso está diciendo en la palabra de Dios que se tiene que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Del pecado de haber abandonado a Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo comparamos con el texto número 30, cuando dice que todos los hombres en todos los lugares se arrepienten. Se está refiriendo a esto, claramente se está refiriendo a esto, que todos pecaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice en este versículo que denuncia a todos los hombres de todos los lugares de la tierra que se arrepientan. ¿De qué? Arrepentirse de sus pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos 6:23. Separados de Dios. La muerte habla de una separación de Dios. Están separados, destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que todos los hombres, como dice la palabra de Dios, se arrepientan. ¿Se arrepientan para qué? Para con Dios, no para con los hombres, o para con alguna imagen, o para con alguien que no sea Dios, como leíamos. Porque Dios es el formador de este mundo, el que hizo este mundo, el que dio la vida al hombre, el que creó al hombre. Y el hombre, en el Edén, después de haberse sido creado, ¿qué hizo? Pecó. Pecó el hombre, y ese pecado es el que nosotros tenemos hoy en cada uno de nosotros. El hombre tiene el pecado en sí mismo, por engendración, por herencia, porque fuimos, así como fuimos herederos de una misma simiente, también fuimos herederos del pecado. Porque tenemos que preguntarnos esto también. Uno dice, ¿qué culpa tengo yo del pecado que entró en el hombre? Y yo te pregunto, hermano, o querido oyente, te pregunto esto, ¿nunca pecaste en tu vida? ¿Nunca hiciste algo que a Dios no le agradara? ¿Nunca cometiste algún hecho que ofendiera a Dios? ¿Nunca mentiste? ¿Nunca pensaste mal en tu corazón? ¿Nunca obraste conforme a la no voluntad de Dios? Seguramente que sí, como lo hemos hecho todos. Por eso dice que todos pecamos, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados, separados de la gloria de Dios. Algo que seguramente a nadie le gusta escuchar, pero es así, es así. El hombre se apartó de la gloria de Dios, no por voluntad de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, pero sí quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos los hombres, en todo lugar. Ahora, estábamos escuchando que estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Si nos quedamos con este pensamiento solamente, de que todos pecamos, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y aún con este pensamiento del versículo 30, si acaso lo llevamos a cabo de que nos arrepentimos, porque dice en la palabra de Dios, quiere que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan. Todos los hombres, pongámonos a pensar en esto, todos los hombres en todos los lugares de la tierra se arrepienten. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Que nos quedamos con eso solamente. Seguramente que no nos debemos de quedar con eso, porque eso no es lo que dice en la palabra de Dios. Todos destituidos. Ahora, Dios creó al hombre no para que esté destituido de su gloria. Dios creó al hombre para que esté con él. Entonces, hay un método, hay una forma, la cual tenemos que pensar en que el hombre puede volver a estar con Dios. Vamos a buscar un texto en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios así: mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces, esto nos abre el entendimiento
de la voluntad de Dios. Dios quiere que le vuelvas a recibir, porque fuiste destituido de la gloria de Dios. Dios quiere que vuelvas a tener una nueva vida, como la hemos tenido muchos de nosotros. Pero no como dice en el versículo 13, no que seamos engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas por la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una nueva vida, que volvamos a estar cerca de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios quiere, en su voluntad, que estemos de vuelta con Él. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a esto? Como decíamos en el libro de los Hechos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿el arrepentimiento para con qué? Para con mis pecados. Me arrepentí, ya está. Pero Dios quiere que vuelva a tener una nueva vida, que vuelva a renacer de vuelta. Porque dice claramente, no voluntad de carne ni voluntad de varón, mas por la voluntad de Dios. Vamos a leer un versículo, como dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque dice en la palabra de Dios que Cristo, su Hijo amado, su Hijo unigénito, por todos murió, para que tengan vida eterna. Entonces, en ese arrepentimiento que Dios quiere que tengamos, tiene que haber también un reconocimiento, y ese reconocimiento de que en Cristo Jesús, la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque para esto vino Cristo Jesús, para reconciliar aquello que se había perdido, para traer de vuelta aquello que se había perdido. Dios quiere que vuelvas a estar cerca de Dios. Dice en la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, para que así como estábamos destituidos de la gloria de Dios, volvamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo se es un hijo de Dios? Porque todos somos criaturas de Dios. Pero ¿cómo se es un hijo de Dios? Creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, arrepintiéndome de mis pecados, como decía en la palabra de Dios, arrepentimiento para con Dios, como dice también en su palabra, y creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, y creer que Él cargó, entregarle mis pecados, por arrepentimiento te entrego mis pecados, para que limpie mi corazón, para que vuelva a poder estar cerca de Dios, siendo ya un hijo de Dios. ¿Cómo se es un hijo de Dios? A través del arrepentimiento. Y cuando entra el Espíritu Santo a morar en el corazón, porque fue limpiado con la sangre de Cristo, porque fue limpiado de los pecados, como decía en la palabra, los pecados que yo les tengo que entregar, pedirle que me los limpie con su sangre preciosa. Y es algo muy sencillo que a veces nos parece tan sencillo que no llegamos a creer que por este simple hecho podamos llegar a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios, qué privilegio, ¿no? Poder ser hijos de Dios, volver a estar restituidos a la gloria de Dios, pero ya como hijos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra tan preciosa que fue hecha en la cruz del Calvario, una obra única, una obra redentora en la cruz del Calvario. Dice también en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí vemos el atributo misericordioso de Dios, que todo aquel, como leíamos al principio, que procede al arrepentimiento y cree en la obra de Cristo Jesús, Dios no le echa fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. No le rechaza. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de pecado. Dios tiene tanta misericordia que con solo hecho de reconocer los pecados y de creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios restituye al que se había perdido, al que se había alejado, al que era muerto por sus propios pecados, al que era alejado de la gloria de Dios. El que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a buscar un texto en Romanos, capítulo 8.
capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermosos textos de la palabra de Dios, que nos habla que fuimos guiados por el Espíritu de Dios al arrepentimiento, porque es Dios mismo el que abre el sentido, para que uno pueda reconocer. El Espíritu de Dios es el que abre el sentido para que uno pueda reconocer lo que uno es. Somos pecadores, somos todos pecadores, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el mismo Espíritu que nos hace ver lo que somos. Pero ¿para qué somos guiados del Espíritu? Para que los tales seamos hijos de Dios. Y como dice en el versículo 15, porque no recibimos el espíritu de su servidumbre para estar otra vez en temor. Y fíjense cómo dice la segunda parte, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. El espíritu de adopción, fuimos adoptados por Dios y ahora podemos clamar Abba Padre. Entonces, ya restituidos a la gloria de Dios, somos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, como dice en el versículo de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que padecer muchas cosas. ¿Pero para qué? Para que en el momento en que estemos con el Señor, podamos glorificar a Dios por la resurrección que tenemos asegurada, por ser ya sus hijos. Cristo Jesús murió y resucitó. Nosotros morimos a la vieja vida y ahora tenemos una nueva criatura. Si es que acaso nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en la obra de Cristo, entonces sí podemos decir, a través de esa experiencia única y personal, que somos hijos de Dios. Entonces somos herederos de Dios. Herederos, juntamente con Cristo. ¿De qué somos herederos? De estar algún día en su presencia, herederos de la resurrección. Vamos a ser resucitados, ya es un hecho nuestra resurrección. Qué precioso, queridos hermanos y oyentes. Por eso, como decíamos, el que a mí viene no le echo fuera, dice en Juan capítulo 6, versículo 37, no le echo fuera. Tan grande es la misericordia de Dios. Dios no mira la cantidad o el hecho de tu pecado. Dios no mira cuál es tu pecado. Dios lo ve, pero no hace una cuestión de cuán grande es tu pecado. Dios quiere que reconozcas tu pecado. No que sea muy grande o muy chiquito, sea muy pequeño para los pensamientos de uno o muy grande para los pensamientos también de uno. Dios limpia los pecados, limpia todos los pecados de nuestro corazón para que pueda entrar a morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es imposible que por nuestras propias obras de justicia, como dice en el libro de Tito, seamos salvos. No podemos hacer nada que esté a nuestro alcance para que obtengamos la herencia que nos es dada por Cristo Jesús. No podemos hacer nada para para que Dios nos otorgue la salvación y la vida eterna. Nosotros por nosotros no podemos hacer nada, porque es imposible que nosotros podamos hacer algo para ser restituidos a la gloria de Dios. Es imposible, no hay nada que el hombre pueda hacer. Solo Cristo es el que salva, el que lava, el que limpia nuestro corazón para que pueda morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuánto tendríamos que hacer nosotros para limpiar nuestro propio corazón, para que pueda
entrar a morar el Espíritu Santo. Es imposible, no hay nada que lo pueda limpiar. Solo la sangre de Cristo, que nos limpió y nos redimió para vida eterna, para estar juntamente con Él. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo cotejamos con el primer versículo del libro de los Hechos, del capítulo 17, versículo 30, cuando dice que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué tienen que proceder todos al arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que proceder todos al arrepentimiento? Yo ya me arrepentí de mis pecados y estoy convencido que tengo a Cristo Jesús en mi corazón, porque me limpió el corazón, porque yo me arrepentí de mis pecados. Él me lo limpió y entró a morar el Espíritu Santo en mi corazón. Y fue sellado, nunca más saldrá de ahí, nunca más. Como dice también en la palabra, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Y como decía, ¿no? En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que, si no se procede al arrepentimiento para con Dios, hay una perdición, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, es imposible que no te pierdas si no te arrepientes de tus pecados, porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la mismísima palabra de Dios. Arrepentimiento para con Dios, reconocimiento de pecado y al fin la vida eterna, como lo hemos dicho. Vamos a buscar un texto en el libro de Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos, como decíamos, muertos en nuestros pecados, muertos a causa de nuestro pecado. Y después dice, nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque nos arrepentimos. ¿Y juntamente con quién? Juntamente con Cristo. Y dice, por gracia. ¿Qué es por gracia? Por gracia es un regalo que Dios te da. Es una posibilidad que Dios te da para que puedas ser un salvo, un salvado, como dice, por gracia sois salvos. Y fíjense lo que veníamos diciendo en el versículo 6. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Lo que veníamos hablando, nos resucitó. Nuestra resurrección ya es un hecho. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra resurrección ya es un hecho. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Vida en la resurrección? Claro que sí. Hemos de tener vida cuando hemos de estar en presencia de Cristo. No en este cuerpo mortal, pero sí en la presencia de Cristo a través de nuestro alma y espíritu. Hemos de estar en presencia de nuestro Señor por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una esperanza que tenemos, que este tiempo es muy corto en el cual hemos de estar en este mundo. Sabemos, como hemos estado viendo a través de la palabra, de lo que nos dice de los últimos tiempos, y también, como decía al principio, de que se ha acentuado muchísimo en estos últimos días el hecho de buscar a Dios o buscar a algo que lo pueda salvar a la humanidad. Hemos escuchado también cómo algunos presidentes, algunas personas importantes han dicho y se han dado cuenta que el único que nos puede salvar de esto es Dios, cuando antes, por diferentes situaciones, muchas personas creían que el hombre era autosuficiente para salvarse a sí mismo de muchas cosas. La humanidad está buscando a Dios y Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda, para estar juntamente con todos, porque Dios no creó al hombre, como decía al principio, para que no esté con él. Dios lo creó para que pueda estar con él para la eternidad. Esto que estamos viviendo es una situación de este mundo. Es una situación que no sabemos cuándo va a llegar a su fin. Si acaso tiene un fin. No lo sabemos. Sí sabemos que en menos de 2 meses estamos viviendo una situación que nadie se la esperaba. Donde hay una catástrofe mundial que nos toca a todos.
No hay ninguna nación que se salve de esta situación. ¿Qué es lo que Dios ha preparado o ha permitido que suceda? No lo sabemos. Pero sí yo sé, por lo que dice en su palabra, que Él quiere que estemos todos con Él en algún momento. Como decía, este tiempo es pasajero acá. Nuestros pasados ya no están, nuestros antepasados, perdón, ya no están con nosotros, no están viviendo esta situación. Tampoco sabemos la que van a vivir nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. No lo sabemos, porque solamente Dios sabe los tiempos, los términos, las situaciones y las cosas que han de venir. Sí sabemos por lo que dice la palabra de Dios, que habrá cosas que están pasando y que ya están pasando hoy. Y que también tenemos que pensar que el Señor no tarda su promesa, la promesa de que ha de venir a buscarnos, como algunos la tienen por tardanza. Por eso, querido amigo, y no le digo a los hermanos, pero sí, querido amigo, te digo esto: no demores en arrepentirte de tus pecados y creer en la obra de Cristo, porque tal vez el tiempo esté cerca, lo vemos a través de las señales. El día es hoy, no mañana. No endurezcas tu corazón, como dice en la palabra. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Lo dice en la palabra. Cree en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, como leíamos, y bien claro lo dijo en la palabra de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Ahora, pongámonos a pensar en esto. Los que ya somos hijos de Dios, los que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en la obra de Cristo y fuimos hechos hijos de Dios por adopción, por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Preciosa, preciosísima experiencia que hemos podido disfrutar muchos de nosotros. Como decía, queridos hermanos, vamos a buscar un texto en 1 Pedro, capítulo 2. Y como decía, ¿no? Aquellos que ya hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a ser parte de estos textos que vamos a leer. Pero tú, querido amigo, como decía, ¿no? Si estás escuchando esta palabra de Dios, también puedes ser parte de esto que vamos a leer ahora. ¿Quieres ser parte de esto que vamos a leer ahora? Bueno, arrepiéntete y escucha lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Textos que tocan a los hijos de Dios, pero que no está ninguno fuera de estos textos, porque los que ya somos, ya estamos introducidos dentro de estos textos, de la palabra de Dios. Ahora, aquellos que no son hijos de Dios, todavía tienen tiempo de estar introducidos adentro de estos textos de la palabra de Dios. Ser un linaje escogido, como dice, ser un real sacerdocio, de anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Lo que estoy haciendo ahora, anunciando y llamando a través de la palabra de Dios a todo aquel que no es un hijo de Dios, para que lo sea. Y en el versículo 10 dice, vosotros que en tiempo pasado no eras pueblo, yo no era pueblo, hoy soy pueblo. ¿Quieres tú ser parte de este pueblo? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo Jesús como tu Salvador y tendrás paz en tu corazón, te lo puedo asegurar. La paz que inunda nuestro corazón cuando creímos en la obra de Cristo. No eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia de Dios te quiere alcanzar a través del reconocimiento de tus pecados. Y pensemos nosotros lo que lo hemos hecho alguna vez, alcanzamos la misericordia de Dios. Ahora, dice en el versículo 10, vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, hoy somos pueblo de Dios.
Y eso nos tiene que llenar de gozo en nuestro corazón. Y nos tiene que hacer reflexionar mucho, queridos hermanos. Ser pueblo de Dios no es simplemente tener un título. Ser un pueblo de Dios es ser alguien que tiene que moverse, pensar y marchar como tal. Tenemos que ser hijos de Dios y marchar como tales, como lo que somos, como hijos de Dios, reconociendo la obra de Cristo y esperando la venida de nuestro Señor Jesús a buscarnos. ¿Cómo? Con gozo en nuestros corazones. Como decíamos el sábado pasado a los jóvenes, manifestarse en cada uno de los hijos de Dios el hecho de ser bienaventurados, no una felicidad común, sino algo que va mucho más allá de un simple gozo o de una alegría, de ser bienaventurados, inmensamente felices en estos tiempos. Ahora, volviendo a lo que decía en el versículo 10, vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas hoy sois pueblo. Y nos tiene que hacer pensar mucho esto. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 53. Este versículo es el que el Señor me dio para hablar sobre todo esto que hablamos, el hecho de arrepentirse y hablar de la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice en el versículo 3, el capítulo 53, de Isaías, el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios Padre cuando dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Jehová, Dios, entregó a su Hijo y no miró el padecimiento de su propio Hijo. Lo sujetó al padecimiento. Tenía que padecer, tenía que morir en la cruz. Tenía que morir en la cruz. Con todo lo que se sabía del sufrimiento mismo del Señor Jesús, no miró, sino miró en su propia voluntad el hecho de que toda la humanidad pueda volver a estar con Él, porque como decíamos al principio, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Yo ya no estoy destituido de la gloria de Dios, porque estoy convencido y sé que tengo el Espíritu Santo en mi corazón, como muchos de los oyentes. Estoy convencido de eso. Pero para que yo pueda ser un hijo de Dios hoy, pueblo de Dios, como leíamos en el versículo anterior, Dios tuvo que sujetar a nuestro Señor Jesús a padecimiento. Ahora, una vez que el Señor Jesús pasó por la cruz, como dice en medio de este versículo, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, hubiere puesto su vida, ¿qué quiere decir? Que Dios murió en la cruz del Calvario, puso su vida, lo sujetó el Señor Jesús para que pusiera su vida en expiación por mis pecados, pagó el precio de mis pecados, pagó el precio de todos los pecados de la humanidad. ¿Pero qué? Hay que creer y arrepentirse de sus pecados. Ahora, después de esto, dice en la palabra de Dios en el versículo 10, ya al final de este versículo dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa? ¿Qué pensaba yo cuando decía verá linaje? Cuando el Señor Jesús esté en los cielos, y Él ya sabe, por su sabiduría eterna, porque todo lo ve y todo lo sabe, ya está viendo el linaje. Verá el linaje. ¿Qué es el linaje? El linaje es la descendencia o la ascendencia. Son aquellos que tienen, por decirlo de alguna manera, la misma sangre. Es un linaje, es una misma raza, por decirlo de alguna manera. Ahora dice en la palabra de Dios que verá el linaje. Nosotros somos pueblo de Dios, los que creímos en Cristo Jesús. Somos pueblo de Dios espiritualmente hablando. Porque creímos y porque fuimos comprados por el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario.
fuimos lavados por su sangre. Ahora, ese linaje, pensaba yo, ¿no? Verá el linaje. ¿Cuál es el linaje que ve el Señor Jesús? Ve a todos aquellos que hemos creído en la obra de Jesucristo. Somos linaje de este hecho en la cruz del Calvario. Somos linaje de la cruz, por decirlo de alguna manera. Somos linaje de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Qué cosa tan profunda para pensar. El linaje de la cruz. Todos aquellos que hemos creído y que creerán, si es que acaso el Señor no viene antes, serán linaje, serán del pueblo de Dios, somos del pueblo de Dios. Por eso los que ya somos de este linaje, del pueblo de Dios, de la cruz, linaje de la cruz, donde en la cruz de Cristo murió, donde en la cruz de Cristo se derramó la sangre, somos de este linaje. Un linaje del Hijo de Dios, por el Hijo de Dios. Qué cosa tan maravillosa que nos tiene que hacer pensar en esto. No es cualquier cosa. No es ser linaje de hombre o de sangre, como decía, de voluntad de varón, más de Dios. La voluntad de Dios es que haya y que exista este linaje, el linaje de la cruz. Y dice, verá el linaje, vivirá por largos días. ¿A qué se refiere con que vivirá por largos días? Lo habíamos dicho. El linaje de la cruz, el linaje de la resurrección, por largos días. Días eternos, en el cual este linaje lo verá Cristo juntamente con él, su esposa, su iglesia, cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos verá por largos días, nos verá por la eternidad, cuando estemos juntamente con él. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor nos bendiga y haga la obra en los corazones de aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Obre de tal manera, y es una petición, es un ruego a Dios, obre de tal manera, abriéndole el sentido, para que todos procedan al arrepentimiento, como dice en su palabra. No sabemos cuándo se han de terminar los tiempos, pero sí sabemos que los tiempos están pasando, los tiempos se acortan. Las señales están empezando a manifestarse con más claridad cada vez. Entonces, los que somos hijos de Dios, como decía, los que tenemos este linaje ya, somos parte de este linaje de la cruz, permítanme decirlo de esta manera, linaje de la cruz, de la sangre de Cristo, que se derramó en la cruz del Calvario. Procedamos como tales. Y si tú, querido amigo, que estás escuchando esta palabra y no has tenido esta experiencia, Dios te está esperando. Quiere que seas de su linaje. Quiere que seas del linaje de la cruz de Cristo. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Te está esperando con los brazos abiertos. Tú tienes que tener esa experiencia. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga y podamos, con clamor, con seguridad, con entrega, sin tardar, entregar nuestro corazón a aquel que nos rescató y a aquel que nos salvó. Los que ya somos, para anunciar, para estar, para ser, para comportar, para vivir como hijos de Dios. Y los que no lo son, Dios quiere que lo seas. Que el Señor nos bendiga.